A las palabras vergonzosas, indecorosas, indignas expresadas por servidores públicos en los últimos días, pues siguen las imágenes carentes del pudor mínimo que uno esperaría en un servidor público. Parece una secuencia lógica. Si no se cuidan las palabras, ¿por qué tendrían que cuidarse las acciones? Ahí está este otro personaje, se llama Jesús Pereira, quiso ser titular de Derechos Humanos de su estado, Baja California, y se perfilaba para ser el delegado de Bienestar Social. Pero ni así cuidan su imagen los políticos en los tiempos de la Cuarta Transformación. La escena es de hace un par de días en Tecate, Baja California. Derechos humanos, bienestar, y pues más allá de que lo haga o lo que quiera hacer él y lo que pueda hacer, uno supondría que los personajes públicos tendrían un poquito más de cuidado en los lugares públicos con sus actuaciones. Vamos a tener más sobre este personaje, el delegado que sorbe tequila con alegría y sin desdoro ninguno, según él. Esta escena embona de alguna forma con las groserías expresadas por el diputado Fernández Noroña o con la falta de recato, de cuidado del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien ayer expresó que a la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y a su esposo, el exgobernador Rafael Moreno Valle, Dios los castigó por haberle robado una elección. Los castigó tirándoles un helicóptero, matándolos, mandándolos al infierno. Así le fue hoy en el Senado al gobernador Barbosa. Ni sus compañeros lo defendieron. Las declaraciones del gobernador de Puebla, que es un querido compañero, fueron desafortunadas. Decir que fue un castigo de Dios y que le robaron la elección, lo menos a lo que nos puede llamar esas declaraciones a quienes convivimos con Rafa es a indignarnos. No hay que dejarla pasar y hay que pedirle, exigirle a ese gobernador que pida una disculpa pública. Esta sociedad no necesita más polarización. Queremos paz. Y sobre todo cuando uno tiene una responsabilidad pública, tiene el mayor deber de tener sensibilidad y humanismo en sus declaraciones y en sus actos. Que se investigue si realmente fue un accidente o fue un atentado. Hoy el Senado no puede omitir un asunto tan grave como lo ocurrido ayer. La fatalidad de un accidente no es obra de Dios. Estamos esperando un informe. Por eso condenamos y solicitamos al gobernador del estado se retracte de su dicho, pida una disculpa y se conduzca con prudencia. Hasta hace un par de minutos el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ni se había retractado ni había ofrecido una disculpa. Hoy, de hecho, él que es muy activo en redes sociales, hoy no tuvo participación, no tuiteó, no tuvo eventos públicos, su agenda estaba en blanco. Seguramente o probablemente mañana algo tendrá que decir sobre estas, pues como dice por ahí su compañero de partido, Martí Batres, sobre estas desafortunadas declaraciones. Y hablando de estas palabras, de estas expresiones, de la grosería, del insulto, hoy la diputada del PAN, Adriana Dávila, presentó ya de manera formal la denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del diputado Gerardo Fernández Noroña. Lo acusa de violencia de género. El viernes en Tlaxcala, hay que recordarlo, Fernández Noroña la insultó y pidió a la gente elementos, leo textual, para ponerle una chinga. En su denuncia, Adriana Dávila señaló que es inadmisible tolerar estas palabras que son un llamado a la violencia contra ella. Además, aseguró que esas palabras la dejan en una posición de vulnerabilidad ante el diputado Fernández Noroña y, obviamente, ante sus seguidores. Bueno, anoche que se solucionó la crisis de los 92 choferes privados de su libertad, los 92
camiones detenidos. Anoche vimos algunas declaraciones de los choferes que estuvieron 9 días ahí retenidos en la Normal de Tenería. Hoy Imagen Noticias habló con más choferes, a diferencia de los testimonios que presentamos ayer. Estos choferes dicen que temían, que no la pasaron nada bien con los normalistas. Ahí en Tenería llegamos adentro y nos dijeron que no se podían sacar fotografías, que al que vieran nos iban a romper la madre. En la comida nos teníamos que estar peleando los compañeros porque nada más nos daban muy poco de comer y 2 tortillas. Ahí estábamos ahí cerca de las unidades, al pendiente de que a los señores cuando se les antojaba, vámonos chofer, y teníamos que estar ahí en las unidades. Siempre nos mantenían arriba de los autobuses, o sea, comíamos o nos vigilaban para ir al baño y de ahí otra vez a la unidad. Poder comunicarnos con nuestras familias pues tenía que ser pues prácticamente en el interior del autobús y a escondidas para que no nos vieran con un celular y no lo fueran a quitar. ¿Es la primera vez que a usted le pasa algo así? No, ya es la tercera vez. Más que nada necesitamos el trabajo y por eso seguimos adelante. Seguimos en esta cuestión. ¿Qué les pidieron a las autoridades? Pues que tomaran cartas en el asunto, ¿no? Porque pues no se vale que nos lleven secuestrados. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos trabajando. La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje informó que los daños por la retención de los 92 autobuses rondarían los 20 millones de pesos, aunque esta cifra podría subir porque, según dijeron, siguen evaluando las unidades, los camiones. En una conferencia de prensa, el delegado de esta asociación, Odilon López, aseguró que las empresas afectadas ya presentaron denuncias por robo con violencia y secuestro. También dijo van a buscar hacer un frente común para enfrentar este problema, el de que les roban los camiones con todo y choferes. Que aparte de que chantajearon a las autoridades, demostraron los delincuentes normalistas que son intocables y que ante ellos existe solamente impunidad. Así es que buscaremos al presidente de la República para que nos reciba, nos escuche y confiamos que podamos cambiar la opinión de él. Pues veremos qué suerte tienen esas denuncias. Lo decíamos anoche, qué suerte puede tener una denuncia si el gobierno federal le concedió lo que querían a las personas que tomaron a las personas, retuvieron a las personas y tomaron durante 9 días estos autobuses. Las manifestaciones de los estudiantes pues continúan o hay en otros estados. Esta tarde un grupo de normalistas de la Escuela Normal Indígena de Cherán, esto es en Michoacán, bloquearon la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro y la autopista Siglo XXI. Los normalistas prendieron llantas y las colocaron en la carretera para que no pasaran los autos. Los normalistas piden becas, plazas automáticas para egresados. A unos kilómetros de ahí, otro grupo de normalistas tomó la caseta de Siragüen. Además, retuvieron por hora y media autobuses y vehículos. Eso en Michoacán. En Puebla, estudiantes tomaron las instalaciones de la Normal Carmen Cerdán. Esto es en la Sierra Norte. Las normalistas luego marcharon por las calles, a la ciudad capital, a Puebla, para exigir la destitución de 2 directivos a quienes acusan de mal manejo de los recursos. A esta manifestación se sumaron normalistas de Tenería, los que veíamos, y también fueron normalistas de Ayotzinapa. Llegaron, por cierto, los jóvenes de Tenería y de Ayotzinapa, llegaron en 2 autobuses que se presumía habían sido robados. Más tarde, las estudiantes de la Normal Carmen Cerdán dieron una conferencia en la que aseguraron que los autobuses no fueron robados, sino los tomaron prestados. Somos normales hermanas, estamos en apoyo constante y cuando se requiere ahí están presentes. No, los autobuses fueron pedidos prestados y están en total apoyo y disposición. Bueno, no pasó a mayores la cosa ya en Puebla. Hablando de normalistas, hoy se reunió la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa. Ahí estuvo por tercera ocasión la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosamena. Afirmó que la reconducción de las investigaciones en el caso va a permitir
pues implicar a nuevos responsables y va a evitar que sigan saliendo de la cárcel quienes ya fueron procesados. En la reunión, los integrantes acordaron solicitar a la Fiscalía General de la República los avances de la investigación. Estas imágenes son de hace una hora, presidente. Sí. ¿Qué ve ahí? ¿Qué ve? Son centroamericanos, ¿verdad? Cómo llegan y cada vez van a llegar más. Sí. Esto no se va a poder resolver si no se atiende el fondo del problema. Tiene que haber desarrollo y tiene que haber justicia en Centroamérica y en México. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Usted sabe que es gente que quiere ir a Estados Unidos. Sí. Usted no se engaña, en eso usted nunca se ha engañado. Sí. Sabe que es gente que quiere ir a Estados Unidos, no se quiere quedar en México. Pero van a haber opciones en México. Y así como en México van a haber estas opciones, puede ser que también México sea una opción para muchos trabajadores centroamericanos. Pues eso dijo el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, lo dijo aquí hace 11 meses, tenía mucha confianza en que algunos de los migrantes centroamericanos se quedaran en México. Estamos viendo que no ha sido así. La próxima semana se cumple un año de aquella invasión, porque fue una invasión de migrantes centroamericanos por Chiapas, la recordarán, las imágenes, las crónicas, las vimos, las tuvimos aquí. Y parecía que de alguna manera con las medidas de seguridad, de fuerza que ha impuesto el gobierno mexicano, fundamentalmente a través de la Guardia Nacional, esas caravanas, esas demostraciones de migrantes eran cosa del pasado. Pero después de varios meses, los migrantes volvieron a salir. Hoy lo hicieron en la frontera norte, entre Matamoros y Brownsville, Texas. Durante más de 15 horas, un grupo, se calcula aproximadamente 500 personas, en su mayoría centroamericanos, bloquearon el puente internacional, en uno de los 3 puentes internacionales de Matamoros, en protesta porque sus solicitudes de asilo en Estados Unidos, ellos dicen, ni siquiera han sido atendidas. ¡Alto! ¡Alto! ¡No se mueva! Ya no se acerquen más. El puente está cerrado. Las cosas se tienen que hacer bien. Nadie va a entrar. Solo quiero que los escuchen, por favor. Nadie viene armado. No estamos armados ni somos terroristas. Venimos tranquilamente nada más. Ausentes por meses, las imágenes de migrantes caminando por cientos regresaron. Esta vez fue en Matamoros, Tamaulipas, a casi 2,000 kilómetros de la frontera con Guatemala, pero a unos metros, solo a unos metros de la línea con Estados Unidos. Cerca de 500 migrantes, centroamericanos en su mayoría, caminaron hasta el Puente Nuevo Internacional, uno de los 3 cruces que comparten las ciudades de Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas. Hombres, mujeres y niños, con carriolas, con mascotas, cargados de desesperación, intentaron cruzar la frontera la madrugada de hoy. Del otro lado, agentes de aduanas y protección fronteriza ya los esperaban. Les pedimos de favor que nos ayuden. Estamos cansados de estar sufriendo en este lugar con nuestros hijos, buscando el bien vivir para ellos. Y no podemos ayudarles aquí en Río Puente. Así no es la manera de hacer las cosas. O sea que solo nos tienen aquí como tontos esperando. No queremos utilizar violencia. El grupo de migrantes dejó los albergues que ocupan en Matamoros desde la medianoche y se lanzaron hacia la línea. Una vez ahí, se instalaron sobre los cruces peatonal y vehicular. Su intención fue presionar al gobierno de Estados Unidos para que resuelva sus trámites de asilo humanitario que en todos los casos se han alargado por meses. Ya estoy harto pues de estar así, de estar en el proceso. Ni la visa de México, ni los documentos de México me han dado. Siendo ella mi hija de mexicana, mi esposa mexicana, no me puedo casar por lo mismo. Solo queremos justicia y venimos en son de paz.
Al amanecer, ellos seguían ahí. Personal del Instituto Nacional de Migración intentó convencerlos de levantar el bloqueo. Quiero una respuesta. No quiero, muchas gracias. No, yo quiero entrar a los Estados Unidos. Bueno, entonces, se mantiene la negativa oficial de los migrantes. ¿No se quieren retirar de esta zona? Pues vamos a platicar ahorita con la gente que se fue y vamos a ver qué podemos lograr. ¿Qué le parece? 15 horas después y por intervención de organizaciones civiles, los migrantes se retiraron. Pero una imagen que se creía erradicada, que no se repetiría, regresó. Yo entré a México en agosto 10. No ha sido fácil la travesía por México, pero sin embargo yo respeto a las autoridades, ¿me entienden? No voy a violentar ni los derechos, ni las autoridades mexicanas, ni las autoridades estadounidenses. Ellos solo cumplen con su trabajo. Nosotros tenemos necesidad, pero tampoco vamos a violentar, ¿me entiendes? Abriendo esto y tirándonos. Regresaron esas imágenes. El Instituto Nacional de Migración, a través de su oficina en Tamaulipas, aseguró que todos los migrantes en Matamoros tienen documentos para que se puedan integrar a la vida de la ciudad. Pero como ha quedado claro desde hace un año, y como lo escuchábamos en voz de una persona en este trabajo que acabamos de ver, los migrantes en su mayoría no quieren quedarse en México, quieren ir a Estados Unidos. Bueno, y mientras tanto, el presidente Trump estuvo en Minneapolis, en Minnesota, en el centro de Estados Unidos, y agradeció de nuevo a México por las acciones para contener la migración. Fue la felicitación 33 en 4 meses. And I want to thank the country of Mexico. The president of Mexico has been incredible. We have now 27,000 Mexican soldiers. They're great and they're tough, and they are now protecting our border, and those numbers have gone down like this. Thank you, Mr. President. 33 en 4 meses, son unas 2 felicitaciones por semana. Y como eso fue en la tarde, en la mañana, como si fuera un mensaje para los migrantes, Donald Trump tuiteó una foto suya con estas palabras: mientras yo sea presidente de Estados Unidos, aplicaremos nuestras leyes y protegeremos nuestra frontera, como si se lo estuviera diciendo a los centroamericanos que algo querían hacer en el puente de Matamoros. Bueno, eso ocurrió en la frontera norte. En la frontera sur, migrantes haitianos, cubanos y centroamericanos que están ahí, que están en Chiapas, se preparan para caminar este fin de semana rumbo a la frontera norte, para revivir los éxodos que vimos a finales del año pasado, principios de este año. Por la mañana conversamos con Luis García, el director del Centro de Dignificación Humana en Chiapas, sobre pues la probabilidad de éxito de esta caravana. No creo que sea una muy buena opción que se arriesgue a mujeres y niños caminando por la costa de Chiapas, pero ellos están decididos. Hay que entender los motivos de la migración. No me gustaría a mí que esto ocurriera, me gustaría a mí hacer un llamado al presidente de la República para que entraran en la cordura la gente del Instituto Nacional de Migración y les diera las tarjetas como debe de ser. Hay un grupo de africanos que ya decidió caminar junto con la gente de Centroamérica, Haití y Cuba. Yo creo que son más de 1,500 personas. ¿Qué dicen que van a hacer? Ellos se pueden mover por el territorio de Chiapas, según la información que nos han informado estas propias personas. El objetivo, los centroamericanos, los caribeños, lo que van a tratar de hacer es llegar a la frontera con Oaxaca, lo conseguirán, y ahí pues calibrarán, medirán cuál es la presencia y la actitud de la Guardia Nacional. Si consiguen atravesar por Oaxaca, pues seguirán el camino a la frontera norte. Veremos. Mañana, más bien en las primeras horas del sábado, comenzará esta caravana. Hoy se llevó a cabo, hablando de estos temas, la primera audiencia. El señor Patrick Crusius es el joven
que mató a 22 personas, entre ellos 8 mexicanos, en una tienda Walmart en El Paso, Texas. Lo recordarán, el 3 de agosto. La Fiscalía del Paso lo acusa de homicidio capital y busca que sea sentenciado a la pena de muerte. Sin embargo, cuando el juez le leyó los cargos, el señor Patrick Crusius se declaró no culpable. A la audiencia asistió una delegación del consulado mexicano. De acuerdo con la policía, Patrick Crusius dijo que su objetivo era matar a la mayor cantidad de mexicanos que pudiera. Y en la madrugada también hubo un ataque a un bar Raymond, esto en pleno centro de Salamanca, Guanajuato. Los agresores dispararon contra clientes y empleados. 5 personas murieron. El ataque ocurrió 7 meses después de la masacre en el bar La Playa, ahí mismo en Salamanca. En aquella ocasión hubo 16 muertos. Después de este ataque, la presidenta municipal de Salamanca, la morenista Beatriz Hernández, difundió un duro comunicado contra el gobernador del estado, el panista Diego Sinue Rodríguez. Le exigió que voltee a ver a Salamanca y que envíe a elementos federales, que se envíe a elementos federales para enfrentar la masacre que se vive ahí en Salamanca. Apenas ayer el gobernador había anunciado el envío de 1,200 elementos de la Guardia Nacional a Guanajuato. 700 de ellos, y hoy nos los confirmó, estarán en Celaya, que también vive una situación muy difícil. Más tarde, la presidenta municipal de Salamanca dio una conferencia de prensa y dijo esto. Usted decidió que de los 1,200 efectivos que el gobierno federal va a enviar al estado, 700 vayan a Celaya. Les exigimos la misma cantidad de tropas para enfrentar las masacres que pesen a todos nuestros esfuerzos no podemos enfrentar, porque los recursos los tiene el gobierno del estado. Y en Acapulco, conductores de transporte público suspendieron el servicio luego de que el miércoles y el martes también fueron quemadas, al menos se dijo 4 unidades, y que un chofer fue asesinado. De acuerdo con los transportistas, pues otra vez los grupos delictivos lo están extorsionando. El lunes protestaron, pero los ataques siguieron. Esta suspensión, dicen, va a durar al menos hasta el sábado. De acuerdo con la organización Nuevo Horizonte para Guerrero, unos 3,800 transportistas han sido asesinados, 3,800 en los últimos 10 años en Guerrero. Bueno, y en esta discusión sorprendente que se ha dado en los últimos días, se dio de hecho desde el martes, hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, salió de una conferencia de prensa para confirmar que sí fue presionado por el expresidente Felipe Calderón. En específico, dice, el presidente Calderón me presionó por los casos de la guardería ABC y por el caso de la secuestradora francesa Florence Cassé. En conferencia de prensa, Saldívar aseguró que la divulgación de esas presiones de Felipe Calderón no es algo nuevo, dice, es una historia conocida, era un secreto a voces, cuando menos desde hace 8 años. Lo que sí hice, informé a quien debía informar, en sendas reuniones, en las oficinas de los entonces presidentes de la Corte, informé al Pleno de la Corte de estas irregularidades. ¿Hubo presiones? Es innegable que las hubo, pero también es innegable que hubo un ministro que no cedió a las presiones. Mi independencia, ahí está. Mis votos y mis proyectos quedaron en el mismo sentido, porque para que te presionen tienes que tener algo con lo cual te puedan presionar, y no es mi caso. Quizá algún día se conozca con más detalles qué presiones fueron en concreto, y el ministro Saldívar habló de que se organizó un linchamiento mediático en su contra por estos casos. Bueno, el expresidente Calderón respondió a esto que dijo el ministro Arturo Saldívar, mandó 4 mensajes en Twitter, aseguró que su gobierno fue respetuoso de otros poderes y que jamás hubo una presión indebida, mucho menos una amenaza abierta o velada. También aseguró que el ministro presidente no señala en qué consistieron las presiones. El expresidente Calderón escribió que lo que sí es preocupante es que se hayan congelado las cuentas del exministro Eduardo Medina Mora. Eso, dijo, es chantaje sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por último, Calderón le pide a Saldívar que muestre valentía
y denuncie, diga con claridad en qué consistieron esas presiones. En esta conferencia de prensa, por cierto, el ministro Arturo Saldívar se negó a dar detalles de la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora y a opinar sobre el supuesto bloqueo de las cuentas bancarias de él y de su familia, Medina Mora y de su familia, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se limitó a decir esto. En relación con la renuncia del señor ministro Eduardo Medina Mora, fue una decisión personal de él que yo respeto, y por respeto a su decisión y a su persona no haré comentario alguno sobre ese tema. No hará comentarios. En la tarde, el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto, aclaró que no se utilizó el congelamiento de las cuentas bancarias del exministro Medina Mora como presión para que renunciara. Es decir, te congelo las cuentas y tú renuncias. En un par de tuits, Santiago Nieto escribió: es importante precisar que el bloqueo de las cuentas bancarias del exministro se realizó después de su renuncia, por lo que lógicamente no pudo ser un mecanismo para que dimitiera. Esto lo precisa después de que el periodista Mario Maldonado, escribiera hoy que la renuncia de Medina Mora sí había sido por presión del gobierno del presidente López Obrador. En fin, en otros temas, la Secretaría de la Defensa hoy se conoció que la Defensa clasificó como información reservada por 5 años todo lo relacionado con el aeropuerto de Santa Lucía. Sobre esto, el presidente López Obrador aseguró que no tiene nada que ocultar, pero que se decidió reservar esa información mientras se resuelven los distintos amparos que han presentado organizaciones civiles, ciudadanas, para impedir que comience a construirse el aeropuerto de Santa Lucía sin los permisos y sin los estudios. Vamos a transparentar todo lo que tiene que ver con Santa Lucía. A lo mejor por el procedimiento legal, porque fue un bombardeo de amparos. Entonces, por eso se tomó esta decisión. Pero, terminando el proceso legal de los amparos, se abre toda la información. Pues falta mucha información, son muchos temas, las presiones al ministro Saldívar, lo que dice el expresidente Calderón, la renuncia de Eduardo Medina Mora, de la que no se sabe mucho, si le bloquearon las cuentas antes o después de que renunciara. Hoy además el ministro Saldívar dijo que habían dado de baja a un juez por corrupto. Después se supo que ese juez había votado en contra de que se considerara el aeropuerto de Santa Lucía un asunto de seguridad nacional, un proyecto de seguridad nacional, por lo cual no procedían las suspensiones que habían obtenido organizaciones sociales. Muy enredado el tema y mucha información guardada, mucha información escondida, mucha información. Algún día se conocerá. Hoy los personajes no quieren revelarla. Hoy le tocó al director de la Comisión Federal de Electricidad, a Manuel Bartlett, comparecer ante la Cámara de Diputados. Durante la comparecencia, solo una diputada, la diputada del PRD, Mónica Almeida, le preguntó a Bartlett sobre cómo van las investigaciones de sus bienes no declarados. Bartlett no le respondió. Lo demás fue una comparecencia amistosa donde Manuel Bartlett prometió no echar atrás la reforma energética. Además aseguró que el presidente López Obrador le dejó una tarea muy clara. Y lo que hemos estado analizando ya en el trabajo cotidiano, estudiando las condiciones y la situación de la empresa, hemos encontrado que sin reformar la ley, sin reformar la Constitución, podemos muy bien hacer lo que el presidente nos ha ordenado, recuperar a la CFE. Y se fue tranquilo Manuel Bartlett de esta comparecencia. ¿Qué más tenemos, Cristal? Que a toda madre, quedarse con lo ajeno, qué chingón poderlo hacer a la luz del día, cuando sea, quedarse con todas esas cosas y que nadie les diga nada, nadie los atrape, nadie, nada, ni haga absolutamente nada.
En un video publicado en sus redes sociales, el cantante sonorense Yair compartió que fue asaltado a mano armada hoy al salir de un gimnasio en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Dijo que recién llegó a la capital para participar en una serie de espectáculos y fue sorprendido por los ladrones, quienes le robaron sus maletas y aparatos electrónicos. Así explotó contra ellos. Felicidades por esa chamba que tienen, hijos de toda su putísima madre. Síganlo haciendo, ¿va? Felicidades, cabrones. Junto a la mujer, bebiendo de su ombligo hasta besarla, se encuentra Jesús Pereira, quien fue propuesto como delegado de la Secretaría de Bienestar en Tecate, Baja California, hasta hace un par de días, porque cuando se dio a conocer este video, la próxima titular de la dependencia lo removió de la terna. Pereira Ruiz fue consejero político del PRI, capacitador en materia de derechos humanos, incluso aspiró a ser titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California. Finalmente buscó la delegación de la Secretaría de Bienestar en Tecate con el gobierno electo de Jaime Bonilla de Morena, pero tras el escándalo que provocó el video entre los habitantes, quedó fuera del equipo. Hoy la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública a Lorena González, exagente de la extinta Policía Federal Preventiva y quien estuvo presa injustamente durante casi 7 años. Admito el reconocimiento de responsabilidad y ofrezco una disculpa pública al honor de Lorena Hernández González y a su familia por las afectaciones ocasionadas por la violación a sus derechos humanos. Lorena fue acusada de ser integrante de la banda de secuestradores llamada La Flor y de participar en 2008 en el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí. Fue detenida en 2008, pero obtuvo su libertad hasta 2015 por falta de pruebas. No fabriquen delincuentes donde solo hay personas buenas. No paguen un bien con un mal. En Caborca, Sonora, se inauguró el primer foro de los archivos históricos. La ceremonia fue encabezada por la escritora Beatriz Gutiérrez Müller y la gobernadora Claudia Pavlovich. La coordinadora nacional de la memoria histórica y cultural y esposa del presidente López Obrador exhortó a los gobiernos locales, empresas y asociaciones civiles a unir esfuerzos para documentar y preservar la tradición oral de los pueblos indígenas de México y aseguró que la figura del cronista del pueblo es fundamental porque es el que va recordando la tradición oral de las etnias, además de los archivos, papeles y hemerotecas, pero la palabra, aseguró, es trascendental para la supervivencia de la cultura y las tradiciones. En un hecho histórico, el Premio Nobel de Literatura se entregó a 2 escritores. Hoy anunciaron a los ganadores de las ediciones 2018 y 2019. Se trata de los autores europeos Olga Tokarczuk y Peter Handke. Olga es la 15ª mujer en obtener el galardón y fue premiada por su imaginación narrativa y una pasión enciclopédica en su escritura, mientras que Handke por haber desarrollado un trabajo influyente con ingenio lingüístico y por explorar la periferia de la experiencia humana. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. La Cámara de Diputados aprobó la llamada ley de los salarios, finalmente de los salarios máximos, que prohíbe que cualquier servidor público de cualquier poder gane más que el presidente de la República. Con esta ley, ningún servidor público federal, estatal, municipal podrá ganar más que el presidente. Incluso no lo podrán hacer si llegan a conseguir un amparo. La ley fue aprobada con 322 votos a favor, 21 en contra, 81 abstenciones. Pues vamos a ver si así como la pasaron los diputados, la aprueba el Senado. Y bueno, el Banco Mundial recortó la estimación de crecimiento de México. El Banco Mundial comenzó el año diciendo que la economía mexicana crecería 1.7%. Hoy ya solo calcula que puede llegar a crecer 0.6%. Mientras que la expectativa para el próximo año bajó a 1.5%. ¿Y si nos calmamos
Y si dejamos de hacer dramas de la realidad nacional, hoy hubo un gran drama en este país por las declaraciones del secretario de Hacienda y las reacciones que hubo sobre si se debe aumentar o no la edad de retiro. ¿Quién hizo drama? Pues la gente que hace análisis inferior. Los que no son David Páramo. ¿Quién? Ah, los analistas, un asunto sí, de... un asunto de analistas. Bueno. Empezaron a decir mentiras. Que el presidente había desmentido a Arturo Herrera, que el presidente dijo que no le gustaba eso de aumentar la edad de la jubilación. ¿Y qué dijo ayer el padre del análisis superior? Que había dos Arturo opciones. Herrera abrió el tema. Sí. Y básicamente hay dos opciones: o aumentas la edad de jubilación, que prácticamente todo el mundo ha sido imposible, o pones más dinero. O la gente pone más dinero. México ¿Y cuál es el drama? ¿Quién hizo drama? Había un, deberías visto. ¿Tus compañeros? Los empresarios, sí, pero los que hacen análisis inferior, los que no son yo. Sí. Los que hacen esas cosas que piensan que puede ser análisis superior, algo que es similar al análisis económico. Porque decían que el empresariado estaba enojado. ¿Y está enojado? No. ¿Quién se enojó? Pues es un tema hasta el momento teórico. Sí. De acuerdo con el presidente, lo ha dicho siempre, que las reformas financieras se van a hacer en la segunda mitad de su administración. Falta año y medio para la segunda mitad. 2. Año y medio, ponle más o menos. 2 años, estarían discutiendo en 2 años. Y empezarían a discutirse en 2 años, 2 años y medio. En 2 años, pon tú, y vamos a ver cómo queda el Congreso, Cámara de Diputados. Y en una convención de Afores, una presentación que duró casi 2 horas, le preguntan, oiga, señor secretario, ¿cómo le hacemos? Se tiene que aumentar la aportación. Sí. Hay 2 maneras de aumentarle esta y esta. Bueno, ¿hubo drama ahí? ¿Qué crees? Yo insisto, es más, échame la cámara. Por favor, aquí, bien así. Por favor. Dejen de hacer análisis inferior. Relájense. Vean las cosas por sus méritos. Y simple y sencillamente es bueno tener un debate sobre cómo le vamos a hacer para que la gente que llega a la edad de jubilación tenga dinero para tener una vejez digna. Punto. Todo lo demás, Ciro, es rollo. Pues remátala, David. Bueno, te iba a decir que antes que nada de eso, por eso yo debería grabar un día antes las noticias del día siguiente, porque hoy ¿qué es noticia? Pues ya nosotros ya la pasamos, ya la vimos. Bueno. Oigan, ya es serio. Es importante tener claro que el Consejo Coordinador Empresarial y la Secretaría de Hacienda han prácticamente llegado a un acuerdo donde se corrigen los extremos que eran peligrosos del paquete económico. Fueron duros los senadores con la barbaridad que expresó el gobernador Miguel Barbosa. Y duras fueron varias senadoras con las groserías de Gerardo Fernández Noroña. Falta la voz del presidente. Quizás solo necesite decir basta de groserías, muerte a la patanería y al lenguaje post-tabernario. Andrés Manuel López Obrador nunca ha privilegiado la majadería, el eructo, el me la voy a chingar. Él que es estudioso de la política y la historia, sabe bien, conoce cuál es el valor de las palabras en las grandes transformaciones. Que la mentada de madre no se termine convirtiendo en expresión emblemática de la Cuarta Transformación. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.